Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a continuar con el análisis de la carta natal de Javier Milei. En esta oportunidad vamos a interpretar su carta dracónica, luego la sinastría con su carta trópica, para identificar algunos contactos que nos resulten interesantes. Así que, sin más, introducción mediante y empezamos. Bien, esta es la carta dracónica de Javier Milei. Voy a explicar en este video sintéticamente cómo surge esta carta, por qué, digamos, tenemos estas posiciones en una carta dracónica y demás. Sintéticamente, esta carta surge de llevar el nodo norte al grado 0 de Aries, utilizando lo que podríamos decir un nuevo sistema, que es el zodíaco dracónico, no ya el trópico. Entonces, el punto que representa el grado 0 de Aries pasa a ser la posición exacta del nodo norte lunar del momento en que se vea, girando los 12 signos en la misma razón y proporción de grados para todos los puntos de la carta. Y si todos los planetas, casas o partes se mueven los mismos grados, no se van a alterar los aspectos o distancias planetarias con las cúspides, pero todos esos indicadores tienen nuevos signos completamente distintos a los de la carta natal trópica. En la mayoría de los casos, porque si tenemos de natal un nodo norte muy cerquita al grado 0 de Aries o en el 0 de Aries, no va a haber cambios significativos, o al menos los cambios van a ser muy ínfimos cuando hagamos esa conversión hacia la carta dracónica. Los nodos, como sabemos, son puntos matemáticos, no son posiciones reales. La astrología dracónica es, por tanto, completamente simbólica, ya que sus posiciones no se corresponden con movimientos astronómicos. Sin embargo, es muy contundente y precisa, como son, por ejemplo, otras técnicas también simbólicas, como las progresiones secundarias, que si han trabajado con progresiones secundarias, se darán cuenta que tienen un nivel de asertividad muy, muy significativa cuando esos planetas progresados hacen cierres o contactos con nuestra carta natal trópica. Entonces, si decimos que la carta surge a partir de la posición de los nodos, la protagonista principal de esta carta va a ser la Luna. Y uno de los principales escenarios vinculados con esta cualidad planetaria va a ser el inconsciente, que no tiene una justificación desde lo físico, porque dijimos que son posiciones simbólicas, sino desde lo psicológico, emocional e interno. Entonces, podemos ver en esta carta cuáles son nuestras necesidades más inconscientes, los mecanismos de defensa, cómo reaccionamos ante el peligro, incluso la conexión emocional con nosotros mismos, los impulsos emocionales internos, etc. Podríamos decir que nos invita a ver una segunda versión de nosotros mismos, más interna, más emocional e inconsciente. Dijimos que no van a cambiar los aspectos. Si vemos, los aspectos se mantienen, pero sí las posiciones zodiacales de los planetas y, lo más interesante, las nuevas regencias de las cartas y obviamente la cadena de dispositores. Aclaro que la astrología dracónica, o al menos desde la perspectiva a partir de la cual yo la estudié, no tiene que ver con vidas pasadas, con astrología kármica. Si bien es un paradigma sumamente válido e interesante, pero al menos no es como yo la utilizo en mis consultas. Para mí es una herramienta súper poderosa a la hora de comprender mejor cuáles son los mecanismos más inconscientes y emocionales que en general no identificamos en la carta trópica. Por eso lo más interesante de este tipo de astrología es su comparación con nuestra carta natal de base, para identificar ciertos contactos y posiciones que no podrían explicarse a simple vista, y esto nos invita a indagar un poco más profundamente en esas comparaciones y esos contactos entre ambas cartas. Existen varios programas gratuitos que son online en los que podemos calcular esta carta, por ejemplo astro.com, cartanatal.es, AstroSeek, y en general, cuando vayan a calcular su carta dracónica, o si ya la calcularon,
si vemos esa carta, no nos vamos a identificar a primera vista con ella, porque precisamente opera desde el inconsciente, desde nuestro mundo emocional interno. Porque, bueno, si vemos la posición zodiacal del Sol, va a cambiar, el signo de la Luna va a cambiar, la regencia dentro de la carta posiblemente también cambie. Entonces, bueno, ahí como que tenemos que ver una segunda versión de nosotros, de nosotras mismas. Entonces, es una carta que a simple vista no nos identificamos con ella. Sí, por ejemplo, personas del entorno pueden mostrarnos algo o traernos algo de esas nuevas cualidades zodiacales que tenemos más en el inconsciente. Me pasa de reconocer más a las personas por su carta dracónica que por su carta trópica. Y bueno, decir esto de ahora entiendo esto que me estás comentando, ahora entiendo esto eh, que te está pasando, o sea, internamente, ¿no? Es una herramienta que nos permite como ir un poquito más profundamente en la psicología, en la personalidad de esa persona. Es una herramienta muy, muy potente a la hora de la consulta. Yo recomiendo usarla. Sin duda se van a sorprender si es que implementan esto de mirar la carta trópica y después hacer una comparación con la dracónica. Obviamente es 70-30, no es que esta carta tiene mucho más peso que la trópica, para nada. Es una herramienta y es como un complemento que podemos utilizar a la hora de hacer una consulta e indagar algunos circuitos que nos proponga la trópica como para ir un poquito más profundo. Bueno, dicho esto, vamos a analizar la carta dracónica de Javier Milei y la sinastría con la carta trópica que ya analizamos en detalle en el video anterior. Acá vamos a ver que todo el stellium de aire que veíamos en Libra en la carta trópica se nos va a Escorpio. Vamos a tener un ascendente Cáncer, una luna en Virgo, dispositada por Mercurio, también. La luna, fíjense que en esta carta va a cobrar una centralidad importante. En la carta trópica veíamos que no tenía regencia en la carta y ahora pasa a ser el regente del ascendente de la carta. Entonces, una persona con un mundo interno muy emocional, muy sensible, muy responsivo también, esto de la cualidad de agua, estos signos de agua que tienen, digamos, es esa cuestión de sensibilidad, o sea, cuando se los toca responden, cuando vos tocas el agua genera ese movimiento. Eso tiene que ver con una cualidad muy responsiva. Entonces, situaciones que podemos ver donde Milei ha pasado esa barrera del llanto, por ejemplo, llorando en algunas entrevistas, porque lo recuerdo en entrevistas con Fantino, que le ha regalado objetos muy significativos emocionalmente, que tienen que ver con esta cualidad canceriana de conservar esas cosas que tienen para mí una sensibilidad o que representan para mí una sensibilidad especial. Bueno, esto después lo vamos a analizar más en detalle. Entonces, como decíamos, todo el núcleo de aire que teníamos en Libra en la carta trópica se nos va a Escorpio. Habíamos hablado que el segundo elemento de la carta trópica de Milei era, primero teníamos el aire y después teníamos el agua, y el agua que provenía fundamentalmente de Escorpio. Y ahora vamos a ver que Escorpio cobra en esta carta una centralidad fundamental porque es el signo que tiene el Sol y Mercurio, que tiene Marte, que tiene Urano, por ejemplo. Entonces, el Sol y el Mercurio en Escorpio, ¿sí? Veíamos que el Sol está en conjunción con Mercurio, que en la carta trópica Mercurio era un planeta importante porque regía el ascendente. Bueno, en este caso podemos ver que esta combinación de un Sol y un Mercurio en Escorpio nos puede dar esto de la polémica, de una personalidad que es irónica, sarcástica, que le gusta esto de las luchas dialécticas con otras personas, con una fuerte capacidad de penetración intelectual, personas muy intuitivas para percibir las emociones del entorno,
una personalidad y una manera de comunicar muy intensas desde lo interno. Aclaramos que esta carta se mueve mucho desde el mundo interno, no es consciente esto. Muy volcado hacia el poder, los hilos del poder, una mente muy incisiva, una persona que tiene conceptos e ideas también fijas, ¿no? Porque Escorpio es agua, pero es fija, ¿sí? Entonces, esto de la fijeza de las ideas, de lo obsesivo, rozando ahí lo compulsivo, entonces podemos ver que esto, este Sol y este Mercurio responden muy bien a la personalidad que muestra Milei. Habíamos dicho que tiene un Sol en Libra, pero que quizás no veíamos esa cualidad libriana muy a la luz, porque es una persona polémica, que va al choque, que no tiene esa capacidad, o al menos no lo muestra así como muy a la mano, esto de acordar, de armonizar, de escuchar a un otro, de intentar, digamos, dialogar. O sea, siempre como que muestra ese costado polémico, irónico, muy sarcástico también. Entonces, este Sol Mercurio en Escorpio, bueno, o sea, tiene un peso importante y evidentemente lo ha mostrado, lo muestra públicamente, por más que sea un impulso interno. Bueno, tenemos también a Júpiter en Sagitario, que anteriormente lo teníamos en Escorpio. Con esta posición podemos comprender muchísimo mejor el idealismo, la importancia de las ideas que tiene para esta persona, por ejemplo, los dogmas, desde un mundo emocional interno muy vinculado con la autoexpresión, porque fíjense que ahora Júpiter pasa a ser dueño de la casa 5, lo tenemos en conjunción con esa casa. Habíamos dicho que todo lo que toca Júpiter lo expande. Entonces, este tema de la autoexpresión, de la creatividad, de la autoexpresión más volcada a lo escénico, tiene mucha importancia o va a estar magnificada. Entonces, podríamos decir acá una autoexpresión relacionada emocionalmente con esos marcos filosóficos, ¿sí? Desde ponerle a sus mascotas el nombre de los economistas hasta decir, por ejemplo, por mis ideas estoy dispuesto a dar la vida, ¿sí? Sol, Mercurio en Escorpio. Ahora vamos a ver un contacto muy interesante que se forma en la sinastría. ¿Sí? Esto de los marcos filosóficos, las ideas, los dogmas, de abrazar las ideas libertarias, mucho también las referencias que hace en relación a el catolicismo. Creo que cita el Génesis, bueno, o sea, esta cuestión muy jupiteriana que vemos que acá en el mundo interno este Júpiter está muy cómodo en su signo. Hago un inciso acá, vuelvo a la trópica, mencionábamos el tema de la importancia de las mascotas y me pareció muy curioso esto de las mascotas, porque lo podemos ver también en su carta natal. Si hablamos de las mascotas, siempre nos vamos a tener que referir a la casa 6, que tiene que ver, entre otras cosas, con las mascotas en cuanto al servicio. Entonces, si nos fijamos en la carta trópica, vamos a ver que el dueño de la 6 es Júpiter. Júpiter viene de la 4, es decir, quien consideró familia, ¿sí? Está en conjunción con la 5, la casa de los hijos, y es dueño de la 6. Entonces ahí ese circuito también, la relación especial que tiene con las mascotas, Júpiter como dueño de la 6, en la 4 pero en conjunción con la 5, la casa de los hijos, también podemos verlo por el trígono que le hace la luna a la casa 6. Entonces, me pareció curioso eso como para identificarlo en la carta trópica. Así que bueno, después de este inciso, volvemos a la dracónica. Bien, hablábamos de Júpiter en Sagitario y ahora Júpiter pasa a ser dispositor de Venus y de Neptuno, que obviamente están en la misma casa, pero en esta carta, si nos fijamos, Venus va a regir el mediocielo. Venus es regente de Tauro y es regente de Libra. Entonces va a cobrar una centralidad muy significativa en la carta dracónica, ya que es regente del medio cielo, está dispositado por Júpiter, que expande esa cualidad venusina,
Entonces acá lo podemos ver como el enamoramiento, la atracción que genera, quizás sin darse cuenta, en la gente. O sea, ha generado, sobre todo en la juventud, este enamoramiento de que lo siguen, con esta facilidad que tiene esta persona de manejarse, por ejemplo, en las redes sociales. Veíamos un núcleo de aire muy, muy significativo, que esto es como una herramienta que tiene muy a la mano. Entonces ha sido un personaje que ha manejado muy bien su figura, sobre todo en las redes. Entonces hay ahí como una atracción y un enamoramiento que genera su figura, que, bueno, podemos explicarla por miles de aristas, pero me pareció también muy curioso esto de que ahora Venus rija el medio cielo de la carta dracónica. Acá vuelvo a hacer un inciso geminiano con datitos curiosos. Pero bueno, vuelvo a la trópica para ver algunas cuestiones. Me llamó la atención que en su biografía, y creo que él lo ha manifestado públicamente, que es defensor del amor libre. Esto obviamente lo podemos ver con este Urano en Libra, que es dueño de la 8, la casa del sexo, entre otras cosas. Eh, y es instructor de sexo tántrico. Entonces, bueno, podemos ver este stellium en Libra, la importancia de los vínculos, el stellium en Escorpio también, que tiene que ver con esa fusión emocional. Esta Venus, que si bien está incómoda en la carta trópica, pero bueno, podemos vincularla también con eso. ¿Sí? En la carta dracónica no tanto, pero acá en la trópica, Venus, que ahora nos vamos a referir a eso, está incómoda porque tiene una oposición con Saturno, es una Venus retrógrada, pero me llamó la atención esto, ¿no? Que combina tan bien con esa faceta más privada, obviamente, de Milei. Entonces, bueno, este circuito también me pareció curioso, ¿sí? Dato geminiano curioso, que se haya manifestado públicamente defensor del amor libre, incluso practicante de sexo tántrico, ¿sí? Este Marte acá en Libra, que pareciera estar incómodo, que ahora vemos que en la trópica está muy cómodo porque está en su antigua regencia, que es Escorpio. Entonces esto de indagar profundamente en esa fusión, que no es solo una fusión física, como plantea el sexo tántrico, sino también una fusión emocional, ¿no? Entonces es instructor en ese arte, en el arte de, bueno, de llevar a cabo esta práctica en vínculo con otras personas. Así que me pareció muy, muy curioso también este datito. Así que volvemos a la dracónica. Bien, y habíamos hablado de Marte, y si nos fijamos en la carta dracónica, este Marte va a estar plenamente cómodo. Si en la trópica lo teníamos en exilio porque está en el signo opuesto al signo de Aries, acá lo vamos a tener con una comodidad bastante significativa porque está en su antigua regencia, que es Escorpio. Entonces, bueno, vamos a tener un Marte ahí muy disponible internamente. Esta conjunción entre Marte y Plutón lo vamos a ver que lo tiene como muy a la mano y muy disponible en su mundo emocional interno. Bien, y lo más interesante de analizar la carta dracónica, como había dicho, es la sinastría que se hace con la trópica. Acá tenemos ambas cartas superpuestas. En el círculo interior tenemos la carta trópica y en el exterior tenemos la carta dracónica. Y ustedes me dirán, pero lo primero que llama la atención es esta conjunción tan potente entre el Marte y Plutón dracónicos sobre su Sol Mercurio trópicos. Entonces, esto refuerza el tema de una personalidad con dones y facilidades para la comunicación, Sol Mercurio, que se muestra y que expone su discurso desde una emocionalidad interna cargada de intensidad, potencia, polarización, enfrentamiento, con un lenguaje también muy polémico, muy sarcástico, como es propio de, de esta combinación, ¿sí? Que nos remite mucho a lo escorpiano. Entonces, acá podemos ver que tiene esos
dones, esas facilidades para la comunicación, pero un discurso cargado de intensidad, de potencia, de polarización, de enfrentamiento. Y acá entendemos por qué es una persona tan polémica, confrontativa y que sin embargo genera esa atracción y ese magnetismo en las personas, ese interés. La cualidad escorpiana y plutoniana tiene ese puntito de magnético. Son personas muy magnéticas, ¿sí? Que atraen precisamente por su relación con el poder. Entonces, su figura pública, o sea, su identidad solar, ¿sí? Está movida internamente por esta conjunción tan potente. Y lo podemos ver en su figura pública. La intensidad en su mirada, por ejemplo, la intensidad en sus gestos, sus movimientos, acá si lo vieron en el cierre de campaña, cómo salió con esa potencia, con esa intensidad. Obviamente la luna leonina trópica acá jugando un rol también muy significativo. Pero habíamos dicho que el tema del lenguaje y de la comunicación también podía ser corporal. Entonces lo podemos ver, esta intensidad, esto de presentarse como un personaje rupturista, polémico, lo podemos ver también en sus propios gestos, en un lenguaje gestual. Teníamos un Sol en vínculo con Plutón en la carta trópica, en semisextil, y acá vamos a tener una conjunción entre el Sol trópico y el Plutón dracónico. Entonces ahí va a cobrar una intensidad muy consciente, o sea, que opera desde el mundo inconsciente, tiene esa, o sea, muestra esa potencia, ese poder, ese magnetismo en su propia figura. Vuelvo un poquito a la dracónica para mostrarles, habíamos hablado de la luna leonina que cobra tanta centralidad en la carta trópica de Milei, porque habíamos dicho que no tiene regencia en la carta, entonces se va a manifestar de una forma mucho más marcada. Y si nos fijamos en la carta dracónica, Leo está interceptado. Por lo tanto, este Sol en Escorpio va a tomar una intensidad mucho más marcada desde el mundo interno, es decir, que esa identidad escorpiana desde un mundo emocional interno va a tomar mucho más protagonismo y va a impulsar esa identidad más consciente. Este Sol escorpiano que se muestra muchísimo más que ese Sol en Libra que veíamos en la carta trópica, que pareciera estar como en cierta forma desdibujado. Teníamos un Sol en caída en la trópica, pero acá tenemos un Sol que muestra que es mucho más potente, digamos, y mucho más afín a la imagen pública que él muestra. Y por otra parte, lo veíamos en la sinastría, tenemos un Sol trópico impulsado internamente por esa conjunción tan potente entre Plutón y Marte. Volvemos a la sinastría. Me llamó la atención también esta conjunción entre Venus y Neptuno dracónico sobre su casa 7. Esto podría indicar que esta persona tiene un anhelo muy profundo desde lo interno de vincularse armoniosamente con otras personas. Esto obviamente lo tendríamos que charlar, en este caso si Milei fuera consultante, lo tendríamos que charlar para ver cómo se expresa esto, ¿no? Pero me llamó la atención porque con todo este stellium en Libra, esto que veíamos de mucho aire en la carta, un ascendente en Géminis que nos invita también a dialogar, a ver distintas posibilidades, y esto tan potente de Plutón, Marte, esta conjunción tan potente con el Sol, bueno, me lleva a preguntarme, ¿qué pasa con la cualidad libriana en esta persona? Entonces, esta conjunción entre Venus y Neptuno sobre la casa 7 podría estar indicando este anhelo tan profundo de relacionarse más armoniosamente con las personas. Veíamos que en la carta trópica este Venus está como muy afligido, ¿sí? Porque está en oposición a Saturno, está en exilio, está retrógrado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con ese Venus, con ese tema de los vínculos, de las relaciones? Con toda el agua también que tiene su carta dracónica,
Obviamente, si estuviéramos en consulta, le preguntaríamos cómo está sintiendo esa Venus. ¿Sí? Ahí, obviamente, hay temas muy privados de los cuales no nos vamos a meter, que tienen que ver con la relación con el padre, y ahí tendríamos que ver la figura de Saturno, del Sol, qué es lo que pasó en su infancia, qué pasa con los vínculos. Pero bueno, me llamó la atención esta posición, por eso quería comentárselas en este video. Otro punto que podríamos señalar en la sinastría entre la carta dracónica y la trópica es la conjunción de Urano dracónico sobre Júpiter y en conjunción, si bien pasadito unos minutos de orbe, con la casa 5. Este contacto podría remitirnos, por supuesto, a temáticas de 5, la autoexpresión, la creatividad, la escenificación y obviamente de 3, que tienen que ver con el discurso, la comunicación, como habíamos dicho, el mundo de las ideas. Decíamos también que es la casa 5, la casa del teatro, de los artistas que representan un rol. Entonces, podría pensarse este contacto como asumir desde un impulso interno emocional el rol de vanguardista, de rupturista, de revolucionario. Y acá me sale decir actuar lo uraniano, presentar su propuesta, presentarse él como, como persona, representando ese rol uraniano. Urano, como decíamos, tiene que ver con todo el espectro de la derecha liberal, pero también con esta figura del revolucionario, del anarquista incluso. Entonces ahí me pregunto, ¿no? ¿Está representando ese rol uraniano? Porque hay mucho de 3 vinculado con la 5, con este Júpiter en conjunción con la 5, que expande también este rol interno, podríamos decir, de representar eso que la cualidad uraniana nos viene a traer. Y esto nos conduce a un segundo contacto que podemos sumar, que es la conjunción del Sol-Mercurio dracónico con este Neptuno y esta Venus que están presentes en la casa 5. Entonces hay una identidad difusa, confusa, que muestra y comunica algo que no es. Neptuno, si vemos en la carta trópica, rige la casa 9, que tiene que ver con los dogmas, la filosofía, los estudios superiores. Hay confusión en cuanto a las ideas, a esos dogmas que sostiene, o sea, no tienen borde, porque por lo menos las definiciones ideológicas que aparecen en muchas de sus entrevistas pareciera que pierden ese borde, porque dice que es anarquista por esto del anarcocomunismo, perdón, anarcocapitalista, perdón. Me suenan el término anarquía y capitalismo me suenan muy antagónicos, entonces siempre cometo ese furcio de considerar este concepto que maneja él de anarcocapitalismo como anarcocomunismo. Pero bueno, decía, por definición, los anarquistas creen en el Estado, representa muy bien esto digamos, de romper, de tirar abajo el Estado, ¿sí? Porque para él el Estado es el demonio representado en esa figura institucional, ¿no? Pero bueno, esto del no borde de las definiciones. Quiero tirar abajo el Estado por esta cuestión más anarquista, más anárquica, pero para los anarquistas el Estado es una herramienta de dominación de clase. Entonces, bueno, o sea, querés tirar abajo el Estado, pero te presentás como candidato para dirigir un Estado y en varias entrevistas mencionás que como presidente, si es que llegás, digamos, a ejercer ese rol, tenés que asumir las responsabilidades del Estado para destruirlo. O sea, ahí hay como una confusión de ideas, de conceptos. También cuando dice que Irigoyen fue el primer socialista comunista de la historia argentina, cuando en realidad sostuvo en sus 2 presidencias las ideas liberales, no se apartó un ápice de las lógicas del capitalismo liberal. Entonces, ahí hay como una confusión en los términos, en los dogmas. Así que no sé si es percibido de esa forma por la gente, pero si uno empieza como a cuestionar un poquito esas ideas, lo que decía en el video anterior, esto de considerar que hace 100 años que en la historia argentina se gobierna desde el socialismo y el comunismo, digo, bueno, o sea, a ver, revisitemos un poco la historia porque me parece que eso no es tan así. Entonces, bueno, me pareció curioso ese contacto también.
La conjunción de la luna dracónica con la cúspide de 3 podría indicarnos que la comunicación, las ideas, el discurso se impulsan también, o sea, la importancia que tiene para esta persona el ámbito de la comunicación, con todos esos contactos que veíamos en la trópica, se refuerzan también desde un mundo emocional interno con esta luna que también está en un signo dispositado por Mercurio. ¿Sí? En conjunción con la 3, la casa que tiene que ver con los discursos, con la comunicación, con el mundo de las ideas, con el entorno cercano, con esa facilidad que tiene Milei para vincularse con ese entorno, para difundir su figura en medios de comunicación que tienen que ver con la televisión y fundamentalmente con las redes sociales. Esta luna también viene a reforzar esa cualidad más de aire, ese núcleo de aire tan importante que teníamos en la carta trópica. En la carta dracónica decíamos que la luna cobra centralidad porque es regente del ascendente, tenemos un ascendente en Cáncer. La cualidad canceriana tiene una dirección centrípeta, es decir, que va hacia adentro, se cierra en sí misma, establece el borde entre el adentro y el afuera, entre lo que consideramos familia y lo que viene a amenazar ese núcleo de pertenencia. Y esto lo podemos ver en varias aristas del discurso de Milei. Cuando dice esto de la Argentina potencia, que hay que retomar aquel pasado glorioso donde el país era una potencia, entre comillas, allá por fines del siglo XIX, que era la época en que nos transformamos en un país dependiente de las lógicas que imponían los países dominadores, que eran economías industrializadas, mientras que economías como la Argentina eran primario exportadoras y dependían fuertemente de la llegada de mano de obra, de la inmigración, de los capitales que venían de Europa y de la venta exclusiva de esos productos primarios no industrializados para obtener divisas. Entonces era una economía bastante dependiente de esos ciclos de internacionales que planteaban y que dirigían estas economías mucho más modernizadas para el contexto de la época. Un país que miraba hacia afuera, no hacia un crecimiento interno más autónomo. Entonces acá la cualidad canceriana tiene esto de glorificar tiempos pasados, un anclaje en el pasado, en las tradiciones, la reivindicación de la patria, de la tierra, que creo que ahí es curioso de verlo en algunas aristas del discurso de Milei. Y por otro lado, en una entrevista con Trebuch, que él suele dar muchas entrevistas con este periodista que es platense también, cuando le preguntaba el periodista si resultás electo, ¿vas a ser un presidente de diálogo? Muy bien, pues si él conociera su carta trópica con toda esta cuestión libriana que tiene, bueno, yo preguntaría lo mismo. A lo que Milei responde, voy a dialogar con cualquiera que abrace las ideas de la libertad. Es decir, voy a determinar una línea entre quienes profesen esas ideas, si no, no hay diálogo ni posibilidad de acuerdo con esas otras personas, fuerzas políticas, lo que sea. Entonces, te escucho si estás dentro, si estás fuera, te cierro la persiana, como por decirlo bien sintético, ¿no? Acá podemos sumar el sextil que veíamos de la luna trópica con Urano, la luna saliendo también por la cúspide de la 3, ¿sí? Este sextil con Urano, esta salida de la luna por el eje 3-9, y lo que decíamos de Acuario también, ¿no? Esto de si abrazás mis ideas, estás dentro de la comunidad, si no, estás fuera, o sea, poner ese límite saturnino recurriendo ahí a la regencia antigua del signo de Acuario. Entonces, con estos contactos que mencionábamos, un discurso que apela también mucho a la emocionalidad, que es ciclotímico, como es la luna. La luna tiene esos ciclos, ¿sí? Esos vaivenes. No solo desde la cualidad canceriana, sino también fundamentalmente por todo este núcleo escorpiano que veíamos que cobra muchísima relevancia en ambas cartas de Milei. Entonces, bueno, esto de los hilos del poder, la manipulación discursiva, Plutón y Marte en la 3, la atracción que genera su discurso también, ¿sí? Tocando fibras emocionales,
no importa si lo que dice tiene lógica, pero si me llega, me interpela en algún aspecto de mi emocionalidad, bueno, ahí pongo toda mi atención, o sea, y toda mi atracción está en esa figura. Entonces, cómo se juega esa trama del aire, el agua, el fuego, lo leonino, lo sagitariano, esto de actuar, de inspirar, me pareció como muy interesante al analizar ambas cartas. Ambos ascendentes podemos verlo también en su personalidad. Los ascendentes marcan, entre otras cosas, rasgos físicos. Tenemos un ascendente Géminis en la carta trópica y las personas que tienen mucha cualidad geminiana, y acá vemos el predominio de Géminis, de Mercurio en conjunción con el Sol, gesticulan mucho, sobre todo con las manos. Dijimos que la regencia física de Géminis es, entre otras cosas, las manos. Entonces, son personas que gesticulan mucho al hablar, que tienen esta cuestión de movimientos muy ligeros, estos rasgos juveniles también que conservan. Él tiene, incluso, bueno, la llegada que tiene con la juventud, esto de un espíritu más juguetón, más juvenil. Escuchaba el otro día que personas con ascendente en Géminis tienen esta cualidad de duendes, ¿sí? Como, bueno, son como chiquitos, o sea, con una cabeza muy marcada, tiene que ver con el pensamiento, las manos muy finas también. Eh, entonces me hizo acordar a eso. Y el ascendente Cáncer son los niños del zodíaco, son los hijos eternos, los hijos de mamá, tienen esa personalidad aniñada. Y Milei tiene un poco de eso, esa sonrisa pícara que a veces tiene, la gestualidad. Cuando empieza una entrevista siempre empieza así como tranquilito, ¿no? Cuando no le gana el personaje, es una persona tranquila, así de hablar de tener esos gestos más aniñados, más de duende. Es un personaje que te lo llevarías a la mesa de luz, ¿no? Después, bueno, saca lo escorpiano y bueno, ahí ya agárrate. No sé si me lo llevaría tanto a la mesa de luz, pero tiene esa cualidad geminiana y canceriana muy presente en su propia gestualidad. Bueno, y en su carta dracónica vimos que desde el mundo interno la cualidad escorpiana cobra muchísima relevancia. Si vemos Escorpio, le rige en la casa, en la carta, perdón, dracónica, la casa 4, que tiene que ver con las bases, con los cimientos, con los cimientos de la personalidad. Las personas con mucho predominio de cualidad escorpiana y plutoniana son fuertemente magnéticas, pero también reservadas. Escorpio es un signo que tiene la misma cualidad canceriana, es centrípeto, ¿sí? Es decir, que tiene un movimiento hacia adentro, es receptivo. No muestran a simple vista sus emociones, su mundo interno, y de hecho, si vemos la carta natal de Milei, nos vamos a encontrar que casi todos los planetas están en el cuadrante inferior. Y esto nos indica una personalidad muy reservada. Si vemos esto, diríamos que no es un personaje público vinculado a la política porque, bueno, precisamente todos sus planetas los tienen en la parte inferior, lo interno, lo que no se ve, las bases de la personalidad. No tiene un sol, por ejemplo, en el mediocielo, planetas sociales en el cuadrante superior, que indicaría una exposición, una labor pública mucho más visible. Evidentemente no conocemos ni vamos a conocer su personalidad, apenas vemos un poquitito lo que quieren mostrarnos. Hay muchas aristas y elementos de su persona que van a permanecer ocultos. Escorpio es el signo que se lo relaciona con las sombras, con lo oculto, con el secretismo, pero genera esa atracción precisamente por todo lo oculto, lo prohibido, genera como esa atracción en las otras personas por lo que representa ese secreto. Son personajes indescifrables. Entonces, bueno, genera como eso de a ver cómo descifro esta personalidad. Entonces me pareció muy significativo esto de que tenga Escorpio en la carta dracónica en la casa 4, que es precisamente la casa de las bases. Si nos fijamos también, esta conjunción tan potente se le va a la 4 de la carta trópica. Son personas, como decíamos, muy magnéticas también por su vínculo con el poder, esto de manejar hilos de poder más desde lo emocional, ¿no? Porque Escorpio es un signo de agua.
Entonces genera como ese vórtice hacia sí muy, muy, muy poderoso. Un fuerte poder de convicción, una fuerte voluntad también, pero que genera extremismos y pasiones como la figura de Milei indudablemente genera, ¿no? Entonces, bueno, toda esta cualidad escorpiana hay que prestarle mayor atención. Todo este Escorpio lo podemos ver también en su físico, ¿no? Porque tiene esa actitud, esa mirada intensa, el tono de voz, cuando le gana el personaje, tiene un tono de voz así impositivo, como decíamos, recurre mucho a esto del sarcasmo, ¿sí? A un humor negro. Entonces lo podemos ver ahí en su propia personalidad. Es, bueno, esto de romper con todo, de tocar fibras emocionales con su discurso, con su personalidad fuerte. Marte, si lo analizamos en su regencia antigua, que rige el signo de Escorpio, bueno, liga esos elementos de, de fuego y de agua, ¿sí? Que tienen que ver con la inspiración, con la escenificación, con la autoexpresión y un mundo emocional, digamos, intenso en este caso, porque estamos hablando de Escorpio. Bien, y esto me lleva ya para ir cerrando, al título que le puse a este video, de Milei, el símbolo plutoniano de los nuevos tiempos. No hay duda que el fenómeno político que él representa se puede asociar a un componente uraniano, como algunos colegas así lo señalaron, en cuanto a lo sorpresivo, la novedad, lo que vino a representar en la coyuntura actual, lo disruptivo, lo novedoso de su propuesta. Pero creo que a partir de toda esta cualidad escorpiana, plutoniana que vemos en su carta, que pareciera ser un núcleo a tener en cuenta, ¿sí? Y un núcleo articulador en ambas cartas, el acento está en esta propuesta transformadora y destructiva que viene a representar. Esto de romper con todo, de mostrar por oposición lo que ya no va más, de destruir un orden existente para que renazca algo nuevo. Plutón es el planeta de la muerte y la transformación, una transformación que implica una renovación y una depuración. Las frases de Escorpio asociadas a esta cualidad es yo transformo, yo destruyo. Entonces, esto de tener que destruir todo, de depurar para que renazca algo totalmente nuevo. Eso sí podría decir que encaja perfectamente con las dinámicas que los nuevos tiempos parecen anunciar a través de tránsitos tan complejos como los de Plutón sobre la Luna de Argentina y su paso por la casa 4 de la carta natal de Argentina, es decir, una transformación radical en las bases mismas del país. El tema es que no va a traer Milei con sus ideas y sus proyectos ese componente uraniano, la sustancia acuariana de los nuevos tiempos. Me refiero más a la materia, no a las ideas. Sino más bien lo veo como el símbolo plutoniano que viene a romper, que viene a sacar a la luz por la positiva o por la negativa aquello que hay que dejar atrás, que nos muestra algo que ya no queremos más. Y esto puede ser desde su propia propuesta. Señalé en el video anterior este interrogante acerca de lo novedoso o no de las ideas que propone, es decir, las ideas en las que sustenta su propuesta electoral, que tienen que ver con proyectos económicos y políticos. Bueno, ahí hay que preguntarse, ¿ya se aplicaron en nuestro país? Y basta prestar atención a los periodos históricos a los que Milei refiere, a quién considera el mejor presidente de la Argentina, a quién considera el primer outsider de la política. O sea, junto con él hay otros que él considera que son pioneros a su accionar. ¿Con cuáles dialogaría porque abrazan esas ideas liberales? ¿A qué políticas económicas refiere cuando habla de la apertura de la economía? Que bueno, que en esos años, en esos periodos que refiere, se hicieron según su criterio mal y por eso no fueron exitosas. Entonces, bueno, habría que analizar y habría que profundizar un poquito más en si su propuesta efectivamente viene a representar eso uraniano o trae cosas viejas que ya no queremos más, ¿sí? Entonces, decía, por la negativa o por la positiva, o bien también por lo que viene a mostrar desde su posición opositora dentro del sistema político. Esto de señalar que
hay una dinámica política, incluso electoral, que ya no va más, que tiene que ver con lógicas más tradicionales que ya están perimidas, que han saqueado el país y que evidentemente hay que renovar. Y lo dice incluso escorpianamente, dice, venimos a ponerle la tapa al ataúd al partido oficialista. Entonces, más escorpiano que eso no hay. Entonces creo que no sabemos aún quiénes van a continuar con ese proceso de reconstrucción, de renovación. Quizás ni lo veamos porque son procesos largos, complejos. Estamos evidentemente entrando en una etapa de transición. Lo viejo tiene que morir para que algo nuevo renazca. Y en este momento no hay claridad acerca de lo que se anuncia como lo nuevo. El símbolo Milei es el fenómeno que viene a representar en tanto que fase crítica de la transformación, esto de que se pudra todo, yo destruyo, no hay más eh, simbología que esta foto, para realmente construir algo nuevo desde nuevas bases, desde nuevos acuerdos, nuevos cimientos. Estas ideas las queremos seguir sosteniendo, ya no las queremos más, qué es lo que queremos de acá en más, cuál es la renovación que nos proponen estos tránsitos tan críticos. Entonces, me parece que Milei viene a representar muy bien ese símbolo, ese fenómeno más plutoniano que uraniano. Bueno, el video como siempre quedó bastante extenso, así que les agradezco infinitamente haber llegado hasta acá y nos vemos la próxima. Bye.